Bueno, hola a todos otra vez. Acá continuando con el video anterior, donde habíamos calculado en forma analítica las raíces de distintas funciones lineales, vamos a suponer entonces que a mí me dan una función lineal que tengo que graficar por pendiente y ordenada, tengo que hacer el cálculo analítico de la raíz y después tengo que hacer el estudio completo de esa función. Así que acá estamos en esa parte. Vamos a ver ahora el estudio completo de una función lineal. Tenemos este primer gráfico, vamos a llamarlo gráfico A, y mirando el gráfico vamos a ver entonces cuál es el dominio, todos los valores de X que puede tomar la variable, todos los valores que puede tomar la X, que es la variable independiente, sería el dominio todos los reales. El codominio ya dijimos que siempre vamos a poner todos los reales, porque es un conjunto donde están los elementos que van a ser relacionados. No importa si todos están relacionados o no, así que si pongo R siempre la voy a pegar, va a estar bien. En cambio en la imagen tengo que poner los que realmente están relacionados dentro del codominio, que en este caso también vendría a ser todo R. El C0 es lo que yo acabo de calcular en forma analítica, así que voy a escribir eso justamente entre llaves, como siempre el C0, y pongo el 3 medios, que es el valor que acabo de calcular en forma analítica. El C+, ¿qué valores del eje de las X se están relacionando con los valores positivos del eje de las Y's? Es decir, que yo me tengo que fijar aquella porción del gráfico que está sobre el eje de las X. Y en definitiva me tengo que fijar para qué valores de X el gráfico lo encuentro por encima. Entonces, me va a quedar exactamente este segmento, que yo lo voy a marcar con rojo. Van a ser todos estos valores en el eje de las X, donde yo voy a encontrar la función, la gráfica por encima del eje. Es decir, que el conjunto es de menos infinito hasta el valor del 0, hasta el valor de la raíz. Entonces, en este caso va a ser desde menos infinito hasta 3 medios, que es el valor de la raíz, con paréntesis en ambos lados, es decir, un conjunto abierto en ambos extremos, porque el de infinito nunca puede estar incluido en el intervalo, y el 3 medios no lo puedo escribir porque no está relacionado con valores positivos, sino que está relacionado justo con el 0, por eso es la raíz, por eso es el 0 de la función. Y después vamos también a ver los valores que se relacionan con valores negativos, es decir, aquellos, me tengo que fijar en la parte de la función que está por debajo del eje. Es decir, ¿para qué valores de X yo encuentro la función por debajo del eje? Y eso me da el conjunto que va desde 3 medios hasta más infinito. Es decir, me da exactamente este conjunto, desde 3 medios hasta más infinito. Lo voy a escribir acá. También es un conjunto abierto, es decir, con paréntesis en ambos extremos. Ahora voy a pensar en el crecimiento. Si yo miro el gráfico de la recta y la analizo o me la imagino que la estoy dibujando de izquierda a derecha, la recta está bajando todo el tiempo. Es decir, los valores de Y decrecen a medida que yo avanzo de izquierda a derecha en el eje de las X. Los valores de Y van bien visiblemente hacia abajo. Es decir, que la función está decreciendo todo el tiempo. Por lo tanto, si yo me pregunto para qué valores de X la función crece, la respuesta es para ninguno. Por lo tanto, es el conjunto vacío. En cambio, cuando yo me pregunto para qué valores de X la función decrece, ahí los tengo a todos. Todos los valores del dominio. El dominio es R y como para todos los valores del dominio la función está siempre creciendo, el conjunto de decrecimiento también es R. Función constante no hay, es decir, no hay ningún valor para los cuales
ningún intervalo para el cual los valores de y se mantengan constantes. Máximo no existe y mínimo tampoco, cosa que lo vamos a ver que se repite en todos los gráficos de función lineal. Porque al ser la función lineal justamente una recta, nunca va a llegar a un valor máximo que no pueda ser superado por nadie y tampoco a un valor mínimo. Bien, ahora vamos entonces a hacer un poco más rápidamente lo que dice en esta otro gráfico. Ya habíamos calculado el C0, todo eso, y ahora vamos a hacer el gráfico. Entonces, el análisis. El dominio, R. El codominio, R. Y la imagen, R. Si bien esto no pasa en todas las funciones lineales, puede haber alguna que haya una excepción, tiene que ser una función lineal muy particular, que ya la vamos a analizar en algún momento. El C0 ya lo hemos calculado, así que ahora lo tengo que escribir, ¿no es cierto? Entre llaves, 1/10, ese es el C0. El conjunto de positividad, es decir, los valores de la variable para los cuales yo encuentro la función por encima, es desde el 0, que es desde la raíz, que es 1/10, hasta el más infinito. Entonces voy a escribir eso, desde 1/10 hasta más infinito es el C0. Y los valores para los cuales yo encuentro a la función por debajo del eje es desde menos infinito hasta el valor de la raíz, es decir, desde menos infinito hasta 1/10. Ahora tenemos que analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento junto con el de función constante. Si yo analizo esta función de izquierda a derecha, veo que los valores indiscutiblemente van hacia arriba, los valores de y. Es decir, que la función crece todo el tiempo. Por lo tanto, vamos a decir que crece en todo el dominio, es decir, en todo R. En cambio, no hay conjunto donde los valores decrezcan y tampoco hay conjunto, es decir, un conjunto vacío, donde los valores se mantengan constantes. Otra vez, máximo no existe y mínimo no existe. Vamos al tercer caso y último. El dominio es R, el codominio es R, la imagen es R, no se acostumbren a esto, dijimos que había excepciones, ya las vamos a ver en algún caso. El conjunto de ceros es el que acabo de calcular, es decir, entre llaves tengo que escribir al -3. El conjunto de positividad, aquellos valores de X para los cuales el gráfico se encuentra por encima del eje, es decir, se relacionan con valores positivos, entonces va a ser desde menos infinito hasta el -3, y aquellos que se relacionan con valores negativos van a empezar desde el -3 hasta el más infinito. Esta función, si la miro de izquierda a derecha, es notorio que los valores de X de Y van hacia abajo, es decir, la función decrece todo el tiempo en todo su dominio. Por lo tanto, el conjunto para el cual los valores de Y crecen es vacío, el de constante también es vacío, y solamente voy a tener todo el dominio con valores que están decreciendo en el eje de las I's. Por eso el conjunto de decrecimiento es todo el dominio, R. Máximos no existen, mínimos no existen. Y acá tenemos entonces el estudio completo de 3 funciones. ¿Por qué digo que a veces hay excepciones en cuanto al dominio, al codominio o a la imagen? Tenemos una función que es muy particular, yo la voy a graficar ahora. Acá tenemos entonces el sistema de ejes cartesianos ya graficado con una función muy particular, les decía, porque nosotros sabemos que la función lineal, por lo general, es de la forma mx más b, donde el término que acompaña a la x, el coeficiente de ese término es la pendiente de la recta, y el otro término, el término independiente, el término que no tiene x, es la ordenada al origen. Pero en este ejemplo que yo les pongo, y igual a -2,
solamente tengo ordenada al origen, pero no tengo la pendiente. Es decir, que yo acá lo que estoy viendo es que la pendiente vale 0. La pendiente vale 0. Por lo tanto, es lo mismo, esto yo lo podría escribir tranquilamente como 0x menos 2, donde la pendiente es 0 y la ordenada al origen es menos 2. Está bien escrita, así como me lo dieron, y también está bien escrita como lo acabo de hacer yo. Está bien escrita de las dos maneras. ¿Pero por qué lo escribo de esta manera? En realidad, esta es una manera muy inusual de escribirlo, pero es para que vean que por qué desaparece este término. Y porque todo número multiplicado por 0 me da 0, y es lo mismo escribirlo que no escribirlo. Entonces, directamente no lo escribo y me queda solamente el término independiente, como en este caso, i igual a menos 2. Es decir, que cuando yo tengo una función lineal que solamente tiene término independiente y que el término en x desapareció, es porque la pendiente vale 0. ¿Y qué significa que la pendiente valga 0? Es lo mismo que decir no tiene pendiente. Vale 0, no tiene, no está en la fórmula, no está escrita, no tiene. Una calle que no tiene pendiente es una calle totalmente horizontal, es decir, no tiene inclinación. En este caso pasa lo mismo. La recta que no tiene pendiente, la recta que tiene pendiente igual a 0, es decir, la pendiente no aparece en su fórmula porque vale 0, entonces es porque es una recta horizontal. Pero sí tengo la ordenada al origen, es decir, que yo voy a buscar el número menos 2 en el eje de las i's, es decir, en el eje de las ordenadas, y en ese punto voy a trazar la recta con pendiente 0, es decir, una recta horizontal que pase exactamente por el punto menos 2. Entonces, voy a trazar la recta horizontal justo en el valor menos 2 del eje de las i's. Ahí estamos. Esa es la recta i igual a menos 2. Entonces, primero, si a mí me pidieran que yo solamente mirando, vamos a agregar algún valor más para que la escala quede clara. Bien, si a mí me pidieran que yo con solo mirarla pueda decir cuál es el 0, la raíz de esta función, obviamente no la veo, no tiene, porque la recta nunca va a cortar al eje de las x, de hecho es una recta horizontal igual que el eje de las x, por lo tanto son paralelas, no van a tener ningún punto en común. Y suponiendo que yo no tengo el gráfico a la vista y lo tengo que hacer en forma analítica, entonces lo voy a pensar de esta manera. Tengo la función i igual a menos 2 y tengo que hallar la raíz. Eso significa que tengo que calcular para qué valor de x la y va a valer 0. Pero resulta que cuando yo a la y la reemplazo por 0, como hice en todos los cálculos anteriores, acá obtengo no una ecuación donde hay un valor de x que va a verificarla y lo tengo que encontrar calculándolo y despejándolo, sino que encuentro un absurdo. Es decir, 0 no puede ser nunca igual a menos 2. Es un absurdo. No hay ningún valor de x que esto lo haga posible porque la x no aparece, no está en ningún lado, no la puedo despejar. Esto es una verdad absoluta. Me dicen que 0 es igual a menos 2, mejor dicho. Una expresión absoluta que justamente no es verdadera, es falsa. Al ser falsa, me está diciendo que aquello que yo estoy tratando de encontrar no existe. Es decir, yo estoy tratando de encontrar la raíz. Bueno, la raíz no existe. Es decir, el C0, el conjunto de ceros, va a ser el conjunto vacío. Es un caso muy particular y también es muy particular lo que yo puedo hacer con lo que me va a quedar como resultado de un estudio completo. Por ejemplo, el dominio, en este caso, es todos los reales. El codominio, en este caso, también es todos los reales. Pero la imagen, es decir, aquellos valores del eje de las i's que efectivamente estén relacionados, no son los reales. Porque ustedes fíjense, toda esta parte del eje, toda esta parte del gráfico o del
del plano yo no la estoy utilizando porque ahí no hay función. Es decir, que todos los valores mayores que -2 no están siendo utilizados. Pero tampoco está siendo utilizado toda esta parte del gráfico, es decir, todos los valores menores que -2. Tampoco los estoy utilizando. Es decir que en definitiva el único valor del eje de las IES que yo utilizo es el -2, el único. Es decir, cualquier valor que yo quiera tomar, por ejemplo en este caso, el número -6, si yo quiero saber con qué valor del eje de las IES se está relacionando, voy a llegar a que el valor con el que se relaciona es -2. Lo mismo pasa con el 3. O lo mismo pasa con cualquier valor de X. Todos se relacionan con el -2. Es decir, el único valor con el que se relacionan en el eje de las IES es el -2. Es decir, que la imagen va a constar de ese único valor al que llegan todas las flechas del dominio. El único valor con el que se están relacionando. ¿Por qué lo pongo entre llaves? Y porque cuando yo enumero números aislados los pongo entre llaves, no es un intervalo que va desde hasta, sino que es solo el -2, entonces lo pongo entre llaves. Vamos a seguir con el estudio completo. Si tengo que calcular C0, ya dijimos que lo habíamos calculado y que me daba conjunto vacío. Cuando hablo del C+, en este caso, como arriba del eje de las X no hay nada, el C+ es también conjunto vacío. En cambio, el C- van a ser todos los valores, porque todos se están relacionando con el -2, que es un valor negativo, así que todo el dominio se relaciona con valores negativos, con un único valor negativo en este caso. El intervalo de función creciente obviamente es el conjunto vacío, porque esta función no es creciente, tampoco es decreciente, sino que se mantiene horizontal todo el tiempo porque se mantiene constante. Así que el intervalo de crecimiento es vacío, el intervalo de decrecimiento es el conjunto vacío y el intervalo de función constante es todo el dominio, en este caso otra vez R. Si pienso en un máximo, no tiene, y si pienso en mínimos, tampoco, es decir, ninguno de los dos existe. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.